Mis amados hermanos, Dios les bendiga. En el día de hoy, como cada miércoles, conoceremos sobre un atributo más de nuestro Dios. Hoy estaremos hablando de la omnipresencia de Dios. Espero que sea de bendición para su vida. Comencemos. La omnipresencia de Dios. La palabra omnipresente proviene del latín omnipraesens. Omnis, que significa todo, y praesens, presente, y se refiere al estado de estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Cuando la Escritura habla de que Dios es omnipresente, significa que Él está siempre presente en todo lugar, en toda su plenitud, o sea, en su totalidad y en su máxima perfección como Él es. La omnipresencia de Dios no significa que una parte de Dios está, por ejemplo, en Chile y otra parte en Brasil. Como dije, la omnipresencia de Dios significa que Él está en todo lugar y en toda su plenitud o totalidad. Para los cristianos, para nosotros sus hijos, este gran atributo de la omnipresencia nos debe infundir gran confianza y consuelo. Todo creyente, desde el más grande al más pequeño, se beneficia de la completa presencia de Dios. En cambio, para el incrédulo, la omnipresencia de Dios le infunde terror por no tener posibilidad de esconderse o escaparse de su presencia. El rey David expresa en forma muy hermosa en el Salmo 139, versículos del 7 al 10, la omnipresencia de Dios. Y dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y se asirá tu diestra. Amado hermano, Dios está siempre presente en toda situación y en todo lugar. Dios está siempre vigilando sobre cada uno de nosotros. Amado hermano, es imposible hacer algo sin que nuestro Dios sea espectador. La convicción de la omnipresencia de Dios abrumó a David al punto del asombro y la confusión. No había lugar donde David podía huir. No había lugar donde David pudiera esconderse. No había distancias ni lugares ocultos para el Señor. Su presencia en un lugar no provocaba su ausencia en otro, porque podía estar en el sur sin dejar de estar en el norte. Dios estaba y está en todas partes, y su ser, amado hermano, lo llena todo. Sin embargo, debemos hacer una distinción muy importante, que aunque Dios está presente en todo lugar, no siempre se manifiesta de la misma manera. En otras palabras, que Dios esté presente en todas partes no quiere decir que su bendición está ahí, porque esto sucede cuando Él es agradado y honrado. Por ejemplo, Dios estaba en la destrucción de Sodoma y Gomorra, allí en Génesis, y también en el tabernáculo del desierto. Pero es evidente que en un lugar manifestó su ira por la desobediencia y en otro su bendición. Dios, amado hermano, está en todo lugar al mismo tiempo. Su ser, su esencia llena todo el universo. De hecho, en el universo puede contener, amado hermano, en su totalidad la presencia de Dios mismo. Él llena todo lo infinito e interminable. Jeremías 23, versículo 24 dice: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Primera de Reyes 8:27, la segunda parte del versículo dice: he aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón confesó que aunque el Señor había escogido habitar en medio de su pueblo, en la nube del templo, trascendía infinitamente todo lo que existiera en toda
la creación. Él está dentro de todas las cosas y fuera de todas las cosas externamente. Lo que pasa es que la gente muchas veces trata de confinar o dejar a Dios en un solo lugar o en un lugar específico. Algunos judíos, por ejemplo, pensaban que Dios vivía en el templo. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Mucha gente piensa que Dios habita o está solo en el templo, al igual que los dioses falsos. Y esto no es así. Primera de Reyes 8:27, la primera parte del versículo dice: pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? El símbolo de la presencia de Dios, amado hermano, jamás será la presencia misma de Dios. Algunos judíos pensaban que el Dios de Israel moraba en las montañas. Los sirios creían que Jehová moraba en el valle. Judíos adoraban al Dios de las montañas y los sirios al Dios del valle. Y si miramos lo que dicen los judíos, la historia judía en la Biblia es verdad. Hacían cosas arriba en las montañas. Muchos de los sacrificios que se ofrecían se hicieron allí, en las montañas, entre otras cosas. El monte de Horeb, por ejemplo, Sinaí, Gerizim, el monte de Jerusalén. Los profetas subieron a las montañas. Jesús subió a las montañas, al monte de los olivos. Entonces, alguno podría decir: Israel adoraba al Dios de las montañas. Y eso, amado hermano, no es así. Dios está en todo lugar. Otros piensan que Dios solo vive en el cielo. Y la palabra dice que Él mora allí. Pero el error de la gente es que lo tienen confinado en ese lugar. Incluso es lo que algunos cristianos piensan, que está allá arriba y nada más. Amado hermano, Él está en todos lados, en todo lugar y en toda su plenitud. Y esto tal vez nos puede traer algunos problemas o interrogantes. Alguno puede pensar: si Dios está en todos lados y dentro de todo, entonces es impuro, porque se está contaminando con las cosas que toca. Si está en el mundo, se está contaminando con las cosas del mundo. Completamente que no, amado hermano. Si bien Dios está en todo lugar y en todo, en el corazón de un pecador, por ejemplo, por inspección y convicción, también está en el infierno por sus actos de juicio, porque Él es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amado hermano, su esencia está en todos lados, pero Él nunca se mezcla con la impureza o lo pecaminoso. Jamás, amado hermano, porque Él es santo y puro. Para ilustrar, un rayo de sol puede llegar a tocar cualquier cosa, pero ese rayo de sol, ese rayo de luz, aunque llegue al estiércol o a algo putrefacto, jamás se contamina o se corrompe. Lo mismo pasa con Dios. No se mezcla con nada. Nada lo puede contaminar o corromper jamás. Vuelvo a repetir, Él es santo y sin mancha. Jesús vino al mundo, caminó por el mundo, estuvo entre pecadores, compartió con ellos, lo tocaron, pero jamás se contaminó. No hubo pecado en Él. Era el Cordero sin mancha. Otra interrogante. La Biblia dice en algunas partes que Él está más cerca y en otras partes que está más lejos. ¿Por qué? Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, hablándole a los impíos. Y en otros textos del Antiguo Testamento dice que está lejos de los impíos. ¿Cómo es posible entonces? Tiene que pensar, amado hermano, en la siguiente manera. En el término de dos palabras: esencia y relación. Dios, amado hermano, está en todo lugar en su esencia,
pero en ciertos lugares en términos de relación. Cuando creemos en Él, Efesios capítulo 3 dice que somos llenados con su plenitud, llenos de inescrutables riquezas en Cristo Jesús. Y en Efesios 4, que el Espíritu nos llena con su plenitud, que somos una unidad con Él. En este sentido, Dios mora en nosotros en el término de relación, pero en una persona no convertida mora en término de esencia. Él, amado hermano, está en todo lugar. Él es omnipresente. Está en todo rincón del universo en esencia y en sus hijos en términos de relación. Nuestro amado y poderoso Señor es omnipresente. Ve todo lo que usted hace. Él es espectador de cada acto de su vida. Recuerde eso. Debe ser un motivo para la santificación de su vida. Dios le bendiga grandemente. Un fuerte abrazo.